¿cuál es la forma más eficiente para reducir el tiempo en el que aprendes algo? Sobre todo, habilidades. Pasártelo bien. Hostia, qué bueno. Tal cual, pasártelo bien. Si tú te lo pasas bien, tu cerebro está generando sensaciones de bienestar, neurohormonas como la serotonina, que ya he comentado antes, la dopamina, que es una neurohormona muy estimulante y que contribuyen a que el cerebro haga más conexiones neuronales, que es donde va a quedar fijado ese aprendizaje, esa habilidad. ¿Podemos aprender con disgusto? Sí. Yo creo que todos hemos aprendido algo en nuestra vida con disgusto, o porque no nos interesaba para nada esa materia, o porque el docente que nos la daba no nos caía bien. Bueno, no pasa nada. Pero cuando nos sentimos integrados con nuestros compañeros, con aquello que nos está explicando el docente, que nos sentimos a gusto, con mucho menos esfuerzo fijamos muchísimo más en nuestro... ¿Algún ejemplo que hayas visto curioso respecto a esto? ¿De cómo han cambiado la forma de aprender tradicional a algo diferente y ha sido innovador y ha funcionado? Mira, os cuento una experiencia personal que no es que sea innovadora, pero que yo creo que lo refleja bien. Yo tengo buenos conocimientos de historia por un profesor de literatura que tuve. No el de historia, el de literatura. Cuando empezábamos cualquier tema, antes de empezar a hablarnos sobre los autores, las obras, siempre la primera hora de clase nos hacía un resumen del contexto histórico de esa época, porque decía, sin el contexto histórico no vais a entender por qué la literatura de esa época era de un tipo o de otro. Claro, esa hora de clase no entraba a examen, porque la asignatura era literatura, y te sentabas y escuchabas. Como no entraba a examen, te sentías a gusto, relajado. Pues yo aprendí mucha más historia. En estas horas, 1 hora cada 3 semanas, no más. Aprendí más historia entonces que con el profesor de historia que dábamos historia pues 3 o 4 horas cada semana. ¿Por qué? Porque estabas a gusto. Aprender es memorizar. Es decir, repetirme algo. Por ejemplo, yo estudiaba los exámenes, miraba un párrafo de historia, el mismo ejemplo, y me ponía ya a leerlo, lo memorizaba y al día siguiente seguía teniendo esa información. ¿Eso significa aprender o eso no es aprender? Bueno, es el primer paso para aprender, pero muchas veces este aprendizaje después o lo olvidamos rápido o no sabemos cómo usarlo. El primer paso siempre es memorizar algo. Otra cosa es cuántos temas hay que memorizar en siglo XXI, cuando buena parte de la cultura la tenemos en la nube. No sé muy bien dónde está la nube, pero está todo digitalizado. Pero hay que aprender cosas, hay que tener unos puntos de referencia. Se aprende estudiando, pero se aprende haciendo. ¿Haciendo qué significa? Bueno, pues yo sé algo y ahora ¿qué puedo hacer con ese algo que sé? ¿Cómo puedo aplicarlo a un contexto real, actual? Y también se aprende pensando. ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Cómo lo relaciono con temas anteriores, con otras materias? Todo esto lo que hace es que el cerebro haga más conexiones neuronales. Cada vez que pensamos hace conexiones, cada vez que hacemos hace conexiones y cada vez que estudiamos hace conexiones. Estoy multiplicando el número de conexiones. Claro, por eso cuando estudiabas algo, se lo querías explicar a un compañero, al explicarse te quedaba mucho más, ¿no? Sí. Y eso nos pasa a todos. Yo incluso cuando empecé a dar clases de genética, ya hace muchos años que doy, yo era bueno en genética cuando estudiaba biología, fue las asignaturas que mejor notas saqué. Y cuando empecé a dar clases de genética, me di cuenta de aspectos que a pesar de haber sacado pues 10, pues no había dado cuenta antes. Contarlo a mis alumnos me daba una perspectiva diferente y aprendía muchísimo más que en las clases, a pesar de haber sido pues un alumno bueno en genética, no en otras materias, pero en genética sí. Eso es parecido a lo que dicen de Richard Feynman, ¿no? Es esto, ¿no? Lo de explicárselo a un niño pequeño y eso te demostrará que has aprendido la materia. Sí. Hay otra técnica que me contaron a mí que es algo parecido, es si quieres saber que tú lo has entendido, cuéntaselo a tu madre o a tu abuela, y que lo entiendan. Y si ellas lo entienden es que tú también lo has entendido. Claro. Porque eres capaz de buscar un nivel diferente, un registro diferente para que se entienda. Relacionado con esto del aprendizaje está la adquisición de hábitos.
¿hay algún método diferente a este o también es parecido al aprendizaje? Por ejemplo, una persona que quiere ser más disciplinada, con la neuroplasticidad que hablábamos antes y todo esto, se habla de que hay unos 21 días para adquirir un hábito. ¿Es esto cierto? ¿Cuánto es la fase y qué fases tiene una persona para adquirir un hábito hasta que lo consigue interiorizar de verdad? Mira, hay mucha variabilidad. Lo que sí está claro es que si haces algo una vez y no lo repites más, ese hábito no lo has adquirido para nada. Hay unas gráficas, se llaman curvas de aprendizaje y olvido, en la que se ve esto. Si tú aprendes algo hoy y no lo piensas más, a los 2 meses no recuerdas ni el 10%. Si al cabo de 2 días lo repites otra vez y ya está, al cabo de 2 meses ya recuerdas el 30%. Anda, qué bueno. No, los números varían según cada persona. No, pero es importante o sea, recordarlos, ¿no? Si lo vuelves a repetir al cabo de 2 semanas, al cabo de 2 meses ya recuerdas el 50%. Joder. Y si lo repites al cabo de un mes, o sea, lo has repetido los 2 días, a las 2 semanas y al cabo de un mes, a los 2 meses puedes recordar casi el 80%. El 100%, a ver, hay alguien que a lo mejor sí, normalmente no. Pero claro, es que estamos hablando que solo con repetirlo 3 veces pasas del 10 al 80. Es esta la manera de hacerlo. Y aquí es donde tenemos un pequeño problema, creo yo, en el sistema educativo, especialmente en los cursos superiores, últimos cursos de la ESO y bachillerato. Y es que hay tanta materia y tantos temas por abordar que en 15 días tienes que pasar de un tema a otro, a otro, a otro, a otro. Ya. Y no hay tiempo para, en clase, que el docente ayude a sus alumnos a recapitular. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos anteayer? Es la primera memoria. ¿Qué hicimos la semana pasada? Ostras, qué bueno. Si hicieran ese ejercicio, ¿verdad? Claro, es que solo recordándolo los 10 primeros minutos de clase hay docentes que lo hacen, ¿eh? Y solo eso ya incrementa lo que han aprendido los alumnos de una forma bárbara. Bueno, las series de éxito de Netflix y estas cosas, de normal te repiten a veces lo que ha pasado en el capítulo anterior para presentar el capítulo siguiente. Sí, sí, sí. Por eso a algunos nos gusta verlas todas seguidas y te ahorras las repeticiones. No, pero sí, claro. Es el truco este. ¿Cómo funciona? Es el truco este, repetir lo que has hecho y cuando terminas, dar un pequeño atisbo de lo que vendrá. Qué bueno. Una primera ojeada, ¿no? Porque así ya el cerebro empieza a pensar lo que vendrá. Y cuando llega, pues claro, es lo que me estaba esperando. No es que sea una repetición como tal, porque todavía no te lo habían dicho, pero ayuda. ¿Vale? Entonces una buena clase debería empezar siempre así. ¿Qué hicimos? Te cuento cosas nuevas relacionadas con lo que hicimos. Y en próxima clase, y buscar alguna anécdota, alguna cosa que sea motivadora de la siguiente clase para generar unas expectativas, Bueno. que es lo que hacen las series. Y eso que han dicho, eso que dicen siempre de que hasta que no duermes no lo aprendes, ¿es científicamente así? Sí, cuando dormimos por la noche es cuando consolidamos los aprendizajes del día. Ostras, pues fíjate el dormir, porque a nivel muscular en el gimnasio pasa igual. Es decir, tú entrenas en el gimnasio y después del entrenamiento no has construido más músculo. Es cuando descansas y duermes cuando empieza a construirse las nuevas fibras musculares. Sí, es igual. Igual el Es igual. cerebro, o sea, sí que es un músculo casi. Sí, se comporta como un músculo. Por eso es tan importante dormir bien por las noches. Dormir las horas que tocan, las que sean. Hay gente que duerme más, gente que duerme menos, pero sobre todo con buena calidad de sueño. Qué importante, ¿eh? Y dentro de las horas que uno duerme, las primeras son las más importantes. Ostras, las primeras. ¿Qué número de primeras? ¿Las 3 primeras o...? Depende de cada persona. Hay personas que duermen 10 horas, pues a lo mejor son las 5 primeras. Yo duermo menos, suelo dormir 6, como mucho 7 horas, ya me despierto solo. Pues obviamente serán las 3, 4 primeras. Pero sí. Si pusiésemos un escáner mientras dormimos, ¿qué veríamos en el cerebro? ¿Qué está pasando dentro? Pues cambios. Va oscilando desde momentos de mucho reposo a momentos de una actividad frenética que es idéntica cuando estamos despiertos pensando en algo importante. Ostras. Claro, está fijando a la memoria. ¿Esta es la fase REM? O...
Es la fase REM, incluso los ojos se mueven. Claro, no lo vemos porque los tenemos cerrados, pero si la gente lo abre, ves que el ojo se mueve, hace pequeños movimientos porque está recuperando el cerebro, las memorias del día, combinándolas, mezclándolas con otras, buscando el sitio más adecuado para afianzarlas. Claro, pero no todos los cerebros son iguales, ¿no? Y aquí me viene la pregunta de las personas con altas capacidades, ¿cómo es su cerebro? Bueno, pues igual, pero un poco más veloz. Más esa velocidad lo que cambia, lo único. A ver, puede haber más conexiones neuronales, no siempre hay más, a veces hay menos. Lo que más destaca es la velocidad de procesamiento de la información. Es como un ordenador. Tú puedes tener un ordenador grande, pero con una velocidad de procesamiento muy lenta, y un ordenador pequeñito con mucha más velocidad, que irá mucho más rápido en hacer cualquier tarea.